Shavua Tov, Umeborach, Beruchim, Abaim, bienvenidos y bienvenidas. Hacia el comienzo de Perashat Pinehas, Hashem ordena a Bené Israel que libre una batalla contra Midian, Mamash, la nación que conspiró para traerlos al pecado durante el incidente final de Perashat Balak, cuando las mujeres moabitas y midianitas atrajeron a los hombres de Israel. Allí, el incidente conocido como Baal Peor. Muchos comentaristas plantearon la pregunta de por qué este mandato se aplicaba solo a la nación de Midian y no a la de Moab. Una lectura superficial de la narración de Baal Peor revela claramente que el papel de Midian en este incidente fue secundario al de Moab. Los hombres de Bené Israel se involucraron con las mujeres moabitas, quienes luego las atrajeron para que adorasen los hombres al ídolo de Baal Peor. La participación de Midian en este asunto al parecer se relaciona con Cosbi, solamente con Cosbi, una princesa midianita que participó en un acto público y pecaminoso con un hombre de Bené Israel. Entonces surge la pregunta de por qué Hashem ordenó librar una guerra contra Midian, pero no contra Moab. Rashi, basado en la Gemara, Baba Kama 38b, explica que Moab ciertamente merecía el mismo tipo de respuesta militar que Midian, pero la nación, sin embargo, se salvó por el mérito de Ruth, quien nacería de Moab muchas generaciones después. Ruth la moabita, el ancestro anterior a David. En otra parte, en Perashat Matot, Rashi presenta una explicación diferente, a saber, que la participación de Moab fue motivada por el miedo, no por pura hostilidad. Moab era un país vecino del Emorí, cuya tierra, Bené Israel, acababan de apoderarse. Dijimos, Sihón, Melech Emorí, Og, el rey de Bashán, dos superpotencias. Y por lo tanto, Moab temía legítimamente un ataque transfronterizo israelita. Midian, sin embargo, vivía bastante lejos de Bené Israel, pero sin embargo participaron en el esquema puramente por odio. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, aquí en Perashat Pinehas, explica de manera diferente, afirmando que Hashem garantizó la seguridad de Moab en recompensa por la bondad mostrada por su antepasado Lot hacia su tío Abraham. Vaya, Lot acompañó a Abraham cuando se mudó a Eretz Israel, lo recordamos, y Hashem, y a cambio, advirtió a Bené Israel que respetaran las fronteras de Moab y los derechos a la tierra y propiedad. Por lo tanto, incluso después del esquema de Baal Peor, Bené Israel no debían lanzar un ataque contra Moab. Por último, Rav Shimshon Raphael Hirsch adopta un enfoque completamente diferente, notando el tiempo presente empleado por Hashem al describir la culpa de los midianitas. Oprimid a los midianitas, kitzorerim em lachem, porque ellos os oprimen con sus artimañas. Moab, al parecer, descontinuó sus esfuerzos de seducción una vez que logró causar la muerte de 24.000 hombres de Bené Israel. Ese fue el triste resultado de lo que pasó al final de Perashat Balak. Midian, sin embargo, persiste porque te están oprimiendo. Sorerim em lachem. Rav Hirsch agrega que los esfuerzos continuos de Midian fueron impulsados por el deseo de vengar la muerte de Cosbi, la princesa midianita que fue asesinada por Pinehas cuando cometió el ultraje público con un israelita, un príncipe de la tribu de Shimón. De hecho, Hashem enfatiza en este contexto que Midian continuó conspirando contra Bené Israel con respecto al asunto de Peor y con respecto al asunto de Cosbi, la hija del príncipe midianita, su hermana, que fue asesinada Beyom HaMagefá, en el día de la plaga. Rav Hirsch explica así que los esfuerzos de Midian persistieron tanto como parte de su deseo continuo de atraer a los hijos de Israel al pecado y con el interés de vengar la muerte de su princesa. Ki tzorerim em lachem. Tzorer significa aquel que te acosa, aquel que permanentemente busca tu mal. Ese es Midian y esa es la batalla final con la cual Moshe terminará su ciclo vital en el seno del pueblo de Israel. Que tengamos Shavua Tov Umeborach.